¿Sabían que la población más numerosa, inclusive más numerosa que la población que existe en la Tierra, en el suelo y en el océano, vive dentro de nosotros? Y tienen el poder para regular una serie de funciones dentro de nuestro organismo, muchas relacionadas con el sistema inmunitario. Acompáñame a descubrir todo acerca de esta fabulosa población llamada la microbiota en este nuevo episodio de SZR Informa. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la microbiota. La microbiota, como su nombre lo dice, es un grupo, un conglomerado de microorganismos. Dentro de estos microorganismos existen los denominados bacterias, tenemos virus, tenemos hongos, dentro de otros tipos de microorganismos. De hecho, todos nosotros solemos tener alrededor de 1 trillón de estos microorganismos viviendo tanto dentro como fuera de nosotros. Todo este grupo de microbios vive literalmente en una especie de bolsillo que se conoce como ciego. Y justamente a esta población, los que viven dentro del ciego, se le conoce o reciben, digamos, el nombre de la microbiota intestinal. Nuestra microbiota resulta ser bastante variada. De hecho, existen más de 1000 tipos de bacterias distintas que nosotros alejamos dentro de nuestra microbiota. Y la microbiota se comienza a diversificar literalmente desde que nosotros nacemos y comenzamos a tener contacto con distintos objetos, con distintas superficies y con distintas especies vivientes. Esta es una de las razones por las cuales dicen que tener mascotas en casa es algo favorable, resulta ser algo favorable para nuestra microbiota. Cada una de estas bacterias cumple una función distinta dentro de justamente esta comunidad y toda esta comunidad actúa, literalmente desempeña el rol prácticamente de un órgano en varias funciones que están relacionadas sobre todo al bienestar y a la salud. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano ha evolucionado para convivir, para tener contacto con las bacterias, muy contrario a lo que nosotros creemos. Todo parece indicar que nuestro primer contacto con estos microorganismos sucede literalmente desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Se creía que esto comenzaba a suceder recién cuando nosotros nacíamos y comenzamos a tener interacción con distintos objetos, distintos planos, distintas superficies después de haber nacido, pero hay una tanda de estudios recientes que demuestran que no, que nosotros inclusive tenemos contacto con los microbios desde que estamos en el vientre de la madre. Una vez que nosotros nacemos y comenzamos a explorar, nuestra microbiota se comienza a diversificar. Es por eso que cuando somos muy chicos, cuando somos bebés, inclusive cuando somos niños, resfriarnos es algo tan común. ¿Por qué? Porque nuestra microbiota se está diversificando. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestra microbiota se diversifica? Eventualmente van a haber algunas bacterias y algunos microbios, sobre todo microorganismos en general nuevos que van a habitar nuestro organismo. Algunos pueden tener efectos adversos definitivamente y esto en algunos casos nos puede llevar a enfermar, sobre todo en una etapa inicial cuando nuestra microbiota no es muy diversa. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que tener ningún tipo de exposición ante estos microorganismos. Muy por el contrario, nosotros durante años hemos tenido contacto directo con estos microorganismos y estos nos han generado una serie de efectos beneficiosos, sobre todo una serie de efectos, digamos, horméticos, como es lo que yo menciono siempre, ¿no? Son, aunque no lo crean, ligeras tandas de estrés que ayudan a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmune, a generar anticuerpos ante esto, y esta es la manera en la que nuestro sistema inmune se refuerza. La microbiota intestinal trabaja estrechamente con el sistema inmune, algo que vamos a ver mucho más a detalle un poco más adelante, pero el tema está en que lo que sí condiciona efectivamente cómo nuestro cuerpo va a reaccionar justamente ante estas nuevas bacterias, donde muy probablemente, como es el caso hoy por hoy, podemos inclusivamente toparnos con un patógeno de la calaña que es este virus. Lo que va a determinar cómo nuestro cuerpo reacciona a eso y qué tan efectivo es para combatirlo es efectivamente nuestro sistema inmune. Entonces, nosotros sabemos que contar con una población de estos microorganismos diversa, contar con una microbiota diversa, definitivamente es algo positivo y favorable para nuestra salud. Pero no siempre es el caso. ¿Qué es lo que sucede? Hay varios casos donde existe un desbalance, mejor dicho, en nuestra microbiota. Existe un desbalance entre aquellos microorganismos que cumplen un rol o una función positiva y aquellos que son perjudiciales para nuestra salud.
En este caso en particular, cuando la balanza se inclina hacia un mayor conglomerado de estos microorganismos peligrosos, lo que sucede es un fenómeno llamado disbiosis. Y la disbiosis puede generar una serie de repercusiones para nuestra salud, nuestro rendimiento y hasta nuestro bienestar mental. En un estudio realizado en el año 2014 con 4 pares de gemelos, el condicionante era que de estos 4 pares de gemelos, uno del par tenía que ser obeso y el otro tenía que tener, digamos, indicadores de composición corporal saludables. Lo que hicieron este estudio lo realizaron para medir si es que la microbiota, la diversidad de la microbiota dependía de un factor genético o si muy por el contrario era justamente alterado por diversos factores de estilo de vida. Lo que evidenciaron fue que la microbiota, después de analizar efectivamente la materia fecal, de hacer un análisis a profundidad de esta materia, lo que descubrieron fue que la microbiota de ambos gemelos era totalmente distinta, a pesar de que genéticamente compartían, digamos, efectivamente la misma raíz, ¿no? La misma codificación. Luego hubo una segunda parte del experimento donde ellos trasladaron esta microbiota, tanto la del gemelo obeso como la del gemelo saludable, a ratones. Y estos ratones realizaron la misma dieta durante 35 días. Y lo que evidenciaron fue que los ratones, a los cuales habían recibido la microbiota del gemelo obeso, habían tenido una ganancia de peso significativamente mayor a la que había recibido, digamos, la microbiota del gemelo saludable, lo cual es un indicador efectivamente de que la microbiota no es algo que nosotros heredamos como muchos otros rasgos de predominancia genética, sino muy por el contrario, es algo que nosotros vamos creando y manteniendo en balance o por el contrario, digamos, en desbalance según la manera en la que nosotros llevamos nuestro ritmo y estilo de vida. No solamente esto, sino que la disbiosis también puede ser una de las principales causas de malestar estomacal. Desde calambres, sensaciones de embotamiento, gases, reacciones alérgicas al alimento inclusive son súper comunes cuando existe una disbiosis en nuestra microbiota. No solamente esto, sino que una disbiosis extrema puede llevar a la persona a padecer de intestino permeable o leaky gut, como es el nombre que recibe, digamos, en inglés. ¿Qué sucede cuando una persona tiene intestino permeable? Las paredes, literalmente, del intestino pasan por un cierto suavizado, se ablandan, digamos, dejan de tener la rigidez que tienen, y esto lo que hace es que virus, bacterias y otro tipo de microorganismos perjudiciales puedan entrar al torrente sanguíneo. De hecho, hoy por hoy hay varios especialistas que creen inclusive que el intestino permeable es la puerta de entrada a una serie de enfermedades crónicas. Entonces estamos hablando en realidad de algo bastante importante, ¿no? Bueno, así como el tener una microbiota intestinal deteriorada, pobre, desbalanceada, te puede efectivamente hacer más propenso a sufrir de distintos tipos de patologías o enfermedades, contar con un buen balance, con una buena microbiota intestinal, te puede generar una serie de beneficios, sobre todo a nivel inmunitario. De hecho, esto fue lo que se evidenció en una revisión que realizaron en Harvard Health en el año 2016, donde encontraron que existe una estrecha comunicación, literalmente, entre los microbios, los microorganismos positivos y las células inmunitarias en el sistema inmune. Literalmente existe un canal de comunicación directa, y estas efectivamente le dicen a estas células cómo deben funcionar en función de cómo combatir ciertos patógenos, ciertas patologías, ciertos virus o distintos microorganismos perjudiciales. Curiosamente, el balance o desbalance de nuestra microbiota también fluctúa en torno a cómo comienzan a fluctuar otro tipo de indicadores en nuestro cuerpo relacionados en este caso también a la composición corporal. En un estudio realizado en el año 2016 se analizó a 33 bebés que de por sí habían nacido con una predisposición para tener diabetes tipo 1. En este estudio hubieron 2 hallazgos importantes. El primero fue que la diversidad de la microbiota de estos bebés se vio alterada, disminuyó justo antes de entrar a la diabetes tipo 1, y coincidentemente se evidenció que hubo un incremento en la población de una cierta bacteria perjudicial para la salud dentro de estos mismos rasgos de tiempo. Básicamente, lo que podemos concluir de esto es que la microbiota fluctuó en términos de cómo percibía que efectivamente se acercaba a este cuadro, digamos, esta patología, lo cual nos quiere decir que en realidad el nivel de inteligencia también de la microbiota es sumamente alto.
Entonces, ahora que ya hemos hablado de los prejuicios y los beneficios que nos puede traer tener una flora intestinal balanceada y desbalanceada respectivamente, vamos a hablar acerca de específicamente qué cosas la alteran. La primera de ellas es el ritmo circadiano de la microbiota intestinal. Siempre hablo de esto, el ritmo circadiano es un reloj biológico que todo cuerpo tiene y nuestro cuerpo básicamente utiliza este reloj en base a cómo percibe la luz del día, cómo está acostumbrado a percibir la luz del día y cómo va articulando sus distintas funciones en base a eso. ¿Cuál es el problema? Que varios de nosotros no tenemos un ritmo circadiano de alimentación. Cuando sí existe un ritmo circadiano de alimentación, cuando las personas tienen horas específicas para alimentarse o aquellas personas que, por ejemplo, se alimentan con una ventana reducida de tiempo, lo que llamamos ayuno intermitente, eso es lo que está generando un ritmo circadiano también en tu microbiota. El intestino sabe medianamente también a partir de qué hora comienza a recibir alimento y a qué hora deja de recibirlo. Y en base a eso también articula sus funciones. ¿Qué resulta ser disruptivo para el ritmo circadiano de la microbiota? Justamente el comer a deshoras o no tener ningún tipo de estructura en cuanto a la alimentación, a la realización de las comidas. Y la segunda también es comer muy tarde en la noche. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos no están preparados para recibir alimentos muy tarde en la noche. Eso es una aberración, eso es algo que no ha sido normal y que hoy por hoy normalizamos en base, digamos, nosotros lo justificamos en base al ritmo de vida que vivimos, pero eso no es lo ideal y eso es algo que deberíamos siempre tomar en cuenta. Y número 2, que estoy convencido de que todos lo saben porque es algo que repito muy seguido, son justamente los factores de alimentación y de estilo de vida que nosotros llevamos. ¿Qué cosa termina afectando negativamente a la microbiota? Altos niveles de estrés, pocos o pobres periodos de sueño y de descanso, alto consumo de alimentos procesados, sobre todo azúcares refinados. El azúcar refinado es terrible para la microbiota. Alto y consumo crónico de edulcorantes también puede ser perjudicial para la microbiota. Consumo de bebidas alcohólicas, eso también tenemos que verlo como que es una fuente prácticamente de azúcar. Alto consumo de aceites hidrogenados. Los aceites hidrogenados que tienden a ser inestables son de carácter proinflamatorio. Y aunque no lo crean, hasta el consumo crónico de antiinflamatorios tiene efectos bastante perjudiciales para nuestra microbiota intestinal. ¿Qué deberíamos comer? ¿Qué deberíamos hacer para gozar de una buena salud, para que esta microbiota se encuentre en homeostasis, en balance? Principalmente es mantener una dieta balanceada, basarlo en alimentos reales, que sea basado en plantas. Eso es el punto de encuentro en general de cualquier dieta o modelo de alimentación saludable. Siempre tiene que ser el punto de encuentro. Pero específicamente hay dos tipos de alimentos que favorecen directamente, influyen directamente sobre el bienestar justamente de nuestra población de microorganismos, que son dos. Primero están los prebióticos, que son sobre todo provenientes de un cierto tipo de fibra que resulta ser beneficioso para nuestros microorganismos que viven en el intestino. Literalmente sirve como un cierto tipo de alimento directo para ellos. Dentro de esta fibra prebiótica encontramos, por ejemplo, legumbres, plátano, cebolla, la cáscara de la manzana inclusive, y hay uno particularmente que a mí me parece súper valioso, que se conoce como beta-glucanos. De hecho, este fue uno de los principales atributos que se le otorgó a la avena cuando apareció como un reemplazo, digamos, tiempos un poco más modernos ante los granos procesados y refinados. Era justamente el contenido de beta-glucanos que tenían, que es un tipo de fibra prebiótica que resulta ser súper beneficioso para nuestro intestino. Ahora, la avena también tiene una cierta cantidad de carbohidratos. En varios casos la avena sufre contaminación cruzada de gluten. Hay personas celíacas o que tienen intolerancias al gluten y no pueden consumirla. ¿Dónde obtienen beta-glucanos? En los hongos. Los hongos son excelente fuente de beta-glucanos. No solamente eso, sino que el aporte calórico de los hongos es muy bajo. Tienen una cierta cantidad de proteína vegetal también y son súper bajos en carbohidratos, lo cual los hace súper versátiles para incluirlos en cualquier tipo de alimentación. Y segundo están los probióticos, que son alimentos vivos literalmente, son alimentos fermentados sobre todo. Y estos alimentos cuentan con probióticos, son organismos vivos que se insertan justamente y se incorporan a esta población de bacterias. Dentro de ellos está la tan famosa bebida kombucha, o el kefir. El kefir puede ser tanto de agua como de leche. Tenemos también el chucrut, que es una ensalada fermentada de col. El kimchi, que es una ensalada también fermentada de col y de pimientos. El tempe, que es una proteína, es una fuente de proteína fermentada de soya vegetal.
Entonces, estas 5 fuentes que sí no suelen ser tan comunes, de hecho son alimentos que se están poniendo de moda justamente por eso, por su gran aporte, regulación y beneficio para nuestra salud gastrointestinal. Espero que esta información les haya servido, espero que la hayan disfrutado, compártenla con quien sientan que es relevante y nos vemos en un próximo episodio de SZR Informa.